Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el vídeo que les traigo, es de esos que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades y en que a veces la vida te da una revancha. ¿Se imaginan de qué les estoy hablando, verdad? Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el reencuentro más esperado, el que ha roto internet, el que ha puesto a gritar de emoción a fans de todo el mundo. Serkan y Özge juntos otra vez. Sí, señores y señoras, lo que estaban esperando se ha hecho realidad. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de este momentazo épico, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este reencuentro que nos tiene a todos al borde del colapso. Bueno, a ver, pongámonos en contexto para aquellos que quizás han estado viviendo en una cueva y no tienen ni idea de quiénes son Serkan y Özge, aunque lo dudo mucho. Hablamos por supuesto de los talentosísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lares. Su química en pantalla era, de otro nivel. Era palpable, magnética, te hacía creer que el amor verdadero existía. Y no solo en pantalla porque, seamos sinceros, todos sospechábamos que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y estábamos en lo cierto. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero se volvió loco. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos ser. Sus fotos juntos eran portadas de revistas, sus vídeos eran virales en cuestión de segundos, y su amor parecía indestructible. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto y con la esperanza de que algún día, quizás, el destino los volviera a unir. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque, señores y señoras, el destino parece haber escuchado nuestras plegarias. Después de meses de rumores, especulaciones y falsas alarmas, finalmente tenemos la confirmación oficial: Serkan y Özge, o mejor dicho, Kerem y Hande, se han reencontrado. Ahora, ¿cómo, cuándo y dónde ocurrió este mágico encuentro? Aquí les va el chismecito jugoso. Resulta que ambos actores fueron invitados a un evento benéfico organizado por una importante fundación en Turquía. Al principio todo parecía indicar que no coincidirían, ya que sus agendas parecían estar demasiado ocupadas. Sin embargo, el universo conspiró a su favor. Según fuentes cercanas a los actores, el reencuentro fue inesperado y muy emotivo. Al parecer, ambos se sorprendieron al verse y se saludaron con un abrazo que, según los testigos, duró un poquito más de lo normal. Hay esos abrazos que lo dicen todo. Pero la cosa no quedó ahí. Durante la cena, Kerem y Hande se sentaron uno al lado del otro y conversaron animadamente durante toda la noche. Se les vio reír, compartir miradas cómplices y recordar viejos tiempos. Imagínense la escena. Un sueño hecho realidad para los fans de Sen Kalkam. Pero ojo, que no se me emocionen demasiado. Hasta el momento no hay confirmación oficial de que Kerem y Hande hayan retomado su relación sentimental. Sin embargo, el hecho de que se hayan reencontrado en un ambiente tan especial y que hayan mostrado tanta cercanía ha despertado la ilusión de muchos. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos es innegable. Incluso después de su ruptura, ambos han seguido demostrando respeto y admiración mutua. En varias entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado maravillas el uno del otro, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas y en sus carreras. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han madurado mucho desde su relación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han adquirido una mayor perspectiva de la vida y del amor. Quizás este reencuentro sea la oportunidad perfecta para que ambos vuelvan a conectar y para que le den una segunda oportunidad a su historia. Claro que también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la emoción. Es posible que Kerem y Hande simplemente hayan decidido dejar atrás el pasado y construir una relación de amistad. Después de todo, han compartido momentos muy importantes y han vivido experiencias que los unirán para siempre.
Sea cual sea el futuro que les depare, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con éxito. Kerem Bürsin sigue cosechando éxitos en Hollywood y Hande Erçel continúa brillando en la televisión turca. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen un futuro prometedor por delante. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande en el ámbito profesional? Bueno, hay rumores de que ambos podrían protagonizar una nueva serie juntos. Imagínense la locura. Si eso llegara a confirmarse, sería un auténtico bombazo mediático y un regalo para todos los fans de Senkalkam. Pero por ahora solo podemos especular y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza y ha demostrado que a veces, el amor puede superar cualquier obstáculo. ¿Y ustedes, qué opinan de este reencuentro? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Para concluir, recordemos los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado del esperado reencuentro de Serkan y Özge, es decir, Kerem Bürsin y Hande Erçel, en un evento benéfico. Un encuentro que ha generado gran expectación y revivido la esperanza de sus fans. Analizamos las posibles razones de este reencuentro, desde una simple amistad hasta la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor. Y por supuesto, especulamos sobre el futuro profesional de ambos actores y la posibilidad de verlos juntos en una nueva serie. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, antes de despedirme, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Me encanta leerlos y tener su feedback. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta notición, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen, que aún hay más. La historia de Serkan y Özge tiene muchísimas capas y yo estoy aquí para destaparlas todas. Vamos a profundizar un poquito más en este reencuentro y en todo lo que lo rodea. Prepárense para un tsunami de chismecito. Para empezar, hablemos un poco más del dichoso evento benéfico. Se trató de una gala muy exclusiva organizada por la Fundación Umut Vakf, una organización que se dedica a apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Turquía. El evento reunió a lo más granado de la sociedad turca, desde empresarios y políticos hasta artistas y deportistas. La idea era recaudar fondos para financiar los proyectos de la fundación y crear conciencia sobre la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Y claro, con semejante lista de invitados, era imposible que Kerem y Hande no estuvieran en la mira de todos los fotógrafos y periodistas. Desde el momento en que llegaron al evento, las cámaras no dejaron de seguirlos, capturando cada uno de sus movimientos. Y aunque ambos trataron de mantener la compostura y de no llamar demasiado la atención, era evidente que había una tensión palpable en el ambiente. Según testigos presenciales al principio, Kerem y Hande trataron de evitar el contacto visual. Se movían por el salón saludando a otros invitados, posando para las fotos y manteniendo las distancias el uno del otro. Pero como dice el dicho, el destino es caprichoso, y en un momento dado, sus caminos se cruzaron. Fue durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel y de música en vivo. Hande estaba conversando con un grupo de amigas cuando, de repente, Kerem apareció frente a ella. Según los presentes, la reacción de Hande fue de sorpresa y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Kerem, por su parte, le dedicó una sonrisa tímida y se acercó a saludarla. «Hola, Hande. Qué gusto verte», fueron las palabras que, según fuentes cercanas, pronunció Kerem al saludar a su expareja. Hande le respondió con un simple «Hola, Kerem», pero su voz temblaba ligeramente. Después de ese breve intercambio, ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente a los ojos. Era como si el tiempo se hubiera detenido y como si, por un instante, nada más importara. Fue un momento muy intenso y emotivo, que dejó a todos los presentes sin aliento. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación.
¿Se abrazarían? ¿Se darían la espalda? ¿O simplemente seguirían adelante como si nada hubiera ocurrido? Finalmente fue Kerem quien rompió el silencio. «Estás muy guapa», le dijo a Ande con una voz suave y sincera. Ande le agradeció el cumplido y le devolvió la mirada. «Tú también te ves muy bien», le respondió. Después de ese intercambio de cumplidos, ambos se relajaron un poco y comenzaron a conversar con más naturalidad. Hablaron sobre sus proyectos profesionales, sobre sus viajes y sobre sus amigos en común. Se les vio reír y compartir anécdotas, como si el tiempo no hubiera pasado y como si nunca se hubieran separado. Durante la cena, como ya les había contado, Kerem y Ande se sentaron uno al lado del otro. La organización del evento, consciente de la expectación que generaba su reencuentro, había tomado la precaución de ubicarlos juntos en la misma mesa. Y la verdad es que no se equivocaron. Kerem y Ande se convirtieron en el centro de atención de toda la noche. Se les vio conversando animadamente durante toda la cena, compartiendo miradas cómplices y riendo a carcajadas. En un momento dado, Kerem le susurró algo al oído a Ande y ella se sonrojó y le dio un ligero golpe en el brazo. ¡Ay, ay, ay! Esos gestos que lo dicen todo. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la cena, durante el baile, Kerem invitó a Ande a bailar y ella aceptó sin dudarlo. Imagínense la escena. Kerem y Ande bailando juntos al son de una melodía romántica, rodeados de un ambiente mágico y lleno de esperanza. Fue un momento inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Se les vio muy cómodos y relajados, disfrutando de la compañía del otro y dejándose llevar por la música. Era como si estuvieran solos en el mundo, ajenos a las miradas curiosas y a los comentarios maliciosos. Después del baile, Kerem y Ande se despidieron con un abrazo cálido y sincero. Según fuentes cercanas, ambos se prometieron mantenerse en contacto y volver a verse pronto. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su relación? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera y duradera? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha generado un gran revuelo mediático y ha despertado la ilusión de millones de fans en todo el mundo. Todos esperan con ansia saber qué pasará con Kerem y Ande. ¿Volverán a estar juntos? ¿Protagonizarán una nueva serie? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? Mientras tanto, solo podemos especular y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Lo que sí es evidente es que la química entre ellos es innegable y que su amor, o al menos su cariño, sigue vivo. Y como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hablando de cenizas, ¿qué ha sido de la vida de Kerem y Ande después de su ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento. Pero ¿cómo les ha ido en el amor? Kerem Bürsin, después de su ruptura con Ande, ha sido relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse. Se le ha visto muy centrado en su carrera en Hollywood, donde ha participado en varias producciones importantes. Ande Erçel, por su parte, también ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación seria. Se le ha visto muy enfocada en su trabajo en la televisión turca, donde sigue siendo una de las actrices más populares y cotizadas. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, muchos fans siguen esperando que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Creen que son el uno para el otro y que su amor es demasiado fuerte para ser olvidado. Tendrán razón. Solo el tiempo lo dirá. ¿Y ustedes, mi gente hermosa, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.